Es hora de tomarnos un café. Esto es Entrevistas en Café en la Radio. Muy buenos días, bienvenidos a Café en la Radio. Soy Isa Rodríguez Frisiquio y hoy tenemos una entrevista muy interesante junto al doctor Ramón Rubio, presidente del Colegio de Médicos del Estado Aragua, con quien estaremos hablando sobre el repunte de dengue y casos de COVID en el Estado Aragua. Bienvenido, doctor. Y a tu programa por esta oportunidad que nos da de hablar de un tema tan importante como eso, pues referente a la salud de nuestra colectividad, sobre todo este tipo de patologías que ya son endémicas en nuestro estado con más de 30 años y que sí, estás en una posición correcta en hablar de un incremento. Ya por allí algunos boletines epidemiológicos lo han detectado y también la Organización Mundial de la Salud en líneas generales habla de un incremento de los casos de dengue en la totalidad casi de toda Latinoamérica, sí, donde está presente este virus. Ok, sabiendo que es un estado endémico, vamos a localizar la información. Las lluvias han aumentado el tema de los criaderos de zancudos. Desde su punto de vista, ¿cree que ha faltado acción del Ejecutivo, tanto regional como municipal y quizás nacional? Esa información que se daba antes a través de los medios de comunicación sobre el dengue, ¿cree que ha fallado eso? Totalmente, y es acertado el comentario, porque fíjate, el dengue es endémico en nuestro estado de hace unos 35 años aproximadamente. Exacto. Cuando nos sorprendió esta epidemia con una gran cantidad de fallecidos. Afortunadamente se llegó a hacer un control efectivo de la misma. Sí. Y podemos recordar que hace unos 15, 20 años, pues a través de las medidas preventivas como era las nebulizaciones aeroespaciales que se hacían con las famosas tifas, las camionetas que fumigaban en las zonas donde había mayor concentración de zancudos adultos, que son los que pues transmiten la enfermedad, o los famosos programas de abatización, que no era más que en las comunidades donde había muchos criaderos o carencias de agua potable y la gente almacenaba agua para colocarle al agua como un larvicida, para eliminar las larvas que producen el zancudo. Todas esas medidas en este momento nos estamos dando cuenta y lo vivimos en nuestras comunidades, tanto populares como de clase media, que hace años no nos visita ningún inspector sanitario, no hay nadie que nos haga esas supervisiones. Antes se pasaba revisando los inspectores sanitarios, los equipos de salud, las comisiones de salud de las asociaciones de vecinos o consejos comunales. Eso no está existiendo. Entonces se ha ido descuidando ese tipo de programas y, como tú bien lo dijiste, esos programas tienen incidencia desde el poder municipal, regional, que compete a la gobernación del estado, y al poder central, que es el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Claro, es decir que actualmente el tema de la escasez de agua potable o por las tuberías, normalmente ese tema tiene que resolverlo el Ejecutivo, el tema de hidrocentro, todo eso. No habiendo agua, todas las comunidades guardan agua en peroles plásticos, en envases que no son para ello, y todos están sin tapa. No existe ese tema de la abatización, no existe nada de esto. Esto pudiera ser también parte del repunte que se está viviendo ahorita con dengue. Totalmente. En los últimos estudios extraoficiales, porque no hay una información oficial, ya que no se está llevando un control de morbilidad adecuado, pero en los municipios que quedan ribereños al lago de Tacarigua, háblese de los municipios Girardot, Francisco Linares Alcántara, Libertador, Mariño, Zamora, es donde mayor incremento hay de los casos de dengue o sospecha de dengue. Entonces no es mera casualidad, allí hay una incidencia mayor de zancudo de criadero, y consecuentemente también en muchos de esos municipios que son los de mayor incidencia poblacional, también las personas acumulan tradicionalmente el agua potable en perolones o en envases o en recipientes, como tú misma dijiste, no adecuados, y en estudios informales se ha
conseguido, se demuestra la presencia de larvas de zancudos del tipo Aedes aegypti en más del 90% de esos reservorios de agua. Entonces, ¿cómo no vamos? Hay que recordar que el dengue es lo que llamamos epidemiológicamente una enfermedad metaxénica, que significa que es transmitida por un vector que es el zancudo. Entonces, si tenemos el zancudo, tenemos el virus circulando entre población enferma, pues lo más probable y seguro es que ante la evidencia científica es que los casos tienen que aumentar, a veces hasta de una forma exponencial, que allí es donde está el peligro. Claro, es preocupante. Doctor, recordemos los síntomas del dengue, por favor, y si han habido casos, entre estos, alguno hemorrágico. Los síntomas clásicos del dengue, básicamente fiebre, dicen que es un síntoma primordial. Además, algunos especialistas hablan que si no hay fiebre no se puede hablar de dengue. Entonces, la fiebre muy elevada que cuesta para controlar y que es de difícil manejo, cefalea o dolor de cabeza, dolor corporal o malestar general, llámese artralgia, o sea, popularmente la gente habla de dolor en los huesos, dolores musculares, dolor de cabeza intenso. Siempre se ha descrito ese famoso dolor de los ojos o retroocular, decaimiento, y ya en casos más avanzados, cuando hay manifestaciones hemorrágicas, puede haber las famosas petequias o punticos rojos en la piel, para que nuestros oyentes puedan entender, o hematomas o equimosis, o sea, esas famosas morados que salen en la piel, que ya son síntomas que nos pueden estar haciendo hablar de un dengue hemorrágico. Ya síntomas más avanzados, como por ejemplo un decaimiento, dolor abdominal, o sea, ya son signos hasta de alarma, hipotensión arterial, que ya nos están indicando que hay que buscar la asistencia médica inmediatamente. Por supuesto. ¿Algún medicamento que no deban tomar durante estos síntomas, de tener estos síntomas? Sí, siempre se ha recomendado por la incidencia de dengue con dengue tradicional o clásico, al dengue hemorrágico y la presencia de fenómenos hemorrágicos, evitar medicamentos que favorezcan las hemorragias, como es la aspirina o los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, lo que se llaman los AINES. Nombres genéricos, pues el diclofenac, ibuprofeno, aspirina, deben de usarse con mucha prudencia. Cuando hay fiebre o malestar general, de primera elección el medicamento a elegir debe ser el acetaminofén o paracetamol, que son los indicados. El paciente debe tomar mucho líquido, mantenerse hidratado, tener reposo físico, y si la fiebre persiste y los síntomas por más de 48 horas, pues ir a su médico de confianza. Lo primero que hay que hacer es la evaluación clínica y hacer una hematología completa de control para ver cómo están los glóbulos blancos, cómo está la hemoglobina, cómo están las plaquetas, que nos sirven de pronósticos para la evolución de la enfermedad. Claro, ¿cuánto tiempo dura esta enfermedad ya detectada? La evolución natural en condiciones normales puede durar de 5 a 7 días. Es decir, ahora cuando se complica, por ejemplo, con dengue hemorrágico, puede durar mucho más. Puede hasta 15 días y siempre hay un cronograma o un organigrama en cuanto a la evolución de la enfermedad. Hay que evitar que la enfermedad llegue a veces a estados irreversibles, lamentablemente, como ocurría en una época que los pacientes caían en un estado de shock hipovolémico y fallecían, y no se justifica que en pleno siglo XXI todavía tengamos pacientes que fallezcan por esta enfermedad. Sí, realmente es así. Doctor, le repregunto, ¿hay algún caso o se ha registrado algún caso extraoficialmente en estas cifras que tienen sobre dengue aquí en Aragua? Sí, hay casos. Hay hospitalizaciones por síndrome viral tipo dengue. Generalmente se clasifica así. Ha habido casos que llegan a dengue hemorrágico generalmente por una disminución por debajo de 100.000 plaquetas, o que el paciente manifieste hemorragias tipo petequia, hematoma, sangrado nasal o sangrado por las encías.
Okay. O dolor abdominal que se demuestre que haya algún derrame en cuanto, por ejemplo, derrame a nivel de la cavidad abdominal que puede hacernos sospechar. Pero hasta ahora no podemos hablar de fallecimientos por dengue en el estado. Importante. No, que es importante, y bueno, eso habla del control y de la experiencia que tienen nuestros médicos aragüeños, sí. Ya que aquí Aragua en una época era la escuela de malariología, pues aquí venían personas de otros estados y de otros países a entrenarse y a aprender sobre el manejo de esta patología. Realmente así es, Aragua siempre ha sido la punta de lanza en esa área. Doctor, una pregunta así como por encimita, los casos de COVID, ¿hay nuevos casos de COVID en estos últimos meses? Pues sí, quisiera responderte que no, pero sí. ¡Ay, Dios! Sí, o sea, volveremos al tapaboca. La recomendación es de volver al tapaboca, a usar el tapaboca. Fíjate, pareciera un poco arriesgado decir que hay que volver a usar tapaboca, pero si nos guiamos estrictamente por las normas sanitarias y epidemiológicas, lo correcto es iniciar las medidas de prevención. Por ejemplo, toda persona que tenga que ir a lugares de amplia concentración de personas, aglomeración, como centros comerciales, centros sanitarios o centros de reclusión, o donde haya aglomeraciones colectivas como conciertos, fiestas multitudinarias, las personas debieran usar su tapaboca, respetar el distanciamiento social en las busetas o transporte público, donde vemos que la gente va como muy aglomerada, pero lamentablemente la gente ha malinterpretado. Ha disminuido el estado de alerta, pero el coronavirus o COVID-19 o SARS-CoV-2, que es su nombre técnico, todavía está en nuestro país en general, y en algunos centros privados y públicos de nuestro estado tenemos actualmente en este momento pacientes hospitalizados con ese diagnóstico. Yo particularmente como pediatra he visto niños con patologías respiratorias muy sugestivas de COVID-2 y en algunos casos demostradas por las pruebas de tanto de diagnóstico rápido como de hisopado nasal y han dado positivas. ¿Sí? O sea que hay que tomar en cuenta eso y tomar las medidas correctivas de una vez para no volver al encierro, como quien dice. Aunque el tema también siento que es como la mutación de ese virus es lo que también está haciendo que sea un poquito más fuerte, podría decirse. Fíjate, licenciada Isa, más que más fuerte, los virus como seres vivos que están allí, ellos tratan de sobrevivir y para sobrevivir modifican sus condiciones de vida. Pareciera que antes nuestro organismo no estaba preparado, no había inmunidad, no había la vacuna. Actualmente el virus se ha convertido en un ente infeccioso de elevada infectividad, pero no es tan agresivo como antes. Por eso se explica el hecho de que hay menos fallecimiento en este momento por coronavirus. Casi antes llegamos a tener cifras de 30, 40 fallecidos diarios por coronavirus. Actualmente podemos tener cifras de varios días y semanas sin que se reporte un caso siquiera complicado. Bueno. Entonces, eso tiene explicaciones científicas, como por ejemplo más del 50% de nuestra población con más de 2 o 3 dosis de la vacuna, la famosa inmunidad de rebaño colectiva que ha ayudado a disminuir la agresividad del virus. Por supuesto. Bueno, doctor, muchísimas gracias por toda la información que nos dio el día de hoy. De verdad que agradecidos por aquí. Siempre a la orden, y desde el gremio médico aragüeño, el colegio de médicos y toda la cantidad de especialistas que hay en nuestro estado, pues siempre dispuestos a colaborar y a servir, pues, y ustedes, los medios de comunicación,
por ayudarnos a llegar a la comunidad y hacer eso, educación sanitaria. Y esto fue todo en Café en la Radio por el día de hoy. Agradecemos al doctor Ramón Rubio por su intervención y habernos explicado todo el tema que estamos conversando el día de hoy, que estuvimos conversando, que fue el repunte de los casos de dengue y COVID en la región. Se despide de ustedes en la locución Isa Rodríguez Frisiquio y en los controles el señor Rafael Salazar, esperando que hayan disfrutado su café tanto como nosotros. Sigan la programación de pxdradio.com y a través de nuestras redes sociales @pxdradio, @café en la radio con una sola E y @Isa Rodríguez F. Nos vemos un próximo día. Chao, chao.